Muy buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Harold y junto a mi compañera Natalie, hoy les vamos a hablar sobre el aporte de los griegos a la cultura general y a la educación en este pequeño video. Así que les pedimos que nos presten atención porque les vamos a hacer preguntas y al final, al que le responda, le vamos a dar un premio. Para que hablemos de la antigua Grecia y lo que influye en la educación, empecemos hablando sobre la antigua Grecia, que surge alrededor de los años 1200 a.C. y estaba situada al suroeste de Europa entre el mar Mediterráneo y el mar Egeo. Las ciudades-estado independientes, conocidas como polis, fueron centros de desarrollo intelectual y artístico. Los griegos buscaban el conocimiento y la formación de los ciudadanos por medio de la educación integral. Pero, ¿qué era la educación integral para los griegos? Bueno, la paideia era el concepto central de la educación griega. De hecho, la paideia buscaba desarrollar al individuo en todas sus dimensiones, como por ejemplo, la dimensión intelectual, la física y la moral. Las instituciones educativas griegas variaban según la edad y el estatus social del estudiante. Por ejemplo, palestra era el lugar donde se impartían la educación física y militar. El mousikeion era un centro de enseñanza dedicado a las artes y a las musas. La academia era la institución de educación superior fundada por Platón, enfocada en la filosofía y en las ciencias. Y por último tenemos el liceo. ¿Qué era el liceo? Bueno, era un centro de enseñanza superior establecido por Aristóteles, dedicada a la filosofía, a las ciencias y a la retórica. Entonces, si existió la educación en la antigua Grecia, ¿eso significa que existieron pedagogos? ¿No? Pues claro que sí. Bueno, más o menos. Se les conocía como paidagogos, que significaba pedagogos. En aquella época, un paidagogo era un sirviente de confianza asignado a un niño de clase alta. Este debía acompañar al niño en todo momento, debía inculcarle valores como la honestidad, la justicia, el respeto y la responsabilidad. En el transcurso del tiempo, el significado paidagogos evolucionó hacia el concepto moderno de pedagogo, como un educador profesional. En la actualidad, un pedagogo es un especialista en la ciencia de la educación. Pero no solo los pedagogos eran los únicos aportadores a la educación. Grandes filósofos dieron su aporte a la ciencia y al pensamiento crítico. Como por ejemplo, tenemos a este gran personaje llamado Sócrates, quien creó el método socrático, el cual se trataba de una técnica de enseñanza basada en el diálogo y la interrogación, y cuyo objetivo es guiar al estudiante a descubrir la verdad por sí mismo. También tenemos a Platón, quien fundó la Academia en Atenas, una institución educativa que se convirtió en el centro de referencia para el estudio de la filosofía, las matemáticas, la ciencia y por supuesto las artes. Y a quien muchos conocerán, Aristóteles, quien proponía un método educativo basado en la observación, la experimentación y la razón. Los estudiantes debían aprender a través de la enseñanza directa y la reflexión crítica, no solo memorizando información. Ahora bien, imagina dos ciudades griegas, cada una con una visión radicalmente diferente de la educación. En una esquina tenemos Atenas, la cuna de la democracia y el pensamiento crítico, y por la otra tenemos a Esparta, una máquina de guerra forjada a base de disciplina y fuerza bruta. Vamos a ver la diferencia entre estas dos ciudades y cómo influían en la educación. En Atenas, la educación era un jardín para la mente. Los estudiantes, desde temprana edad, se sumergían en un mundo de filosofía, literatura, artes y ciencias. Debatían ideas, escribían poesía, analizaban textos y exploraban los misterios del universo.
Su objetivo era convertirse en ciudadanos completos, capaces de pensar por sí mismos y contribuir al bien común. Por otro lado, tenemos a Esparta. En Esparta, la educación era un campo de entrenamiento para guerreros, es decir, era especialmente para forjar guerreros valientes. Los niños espartanos, a partir de apenas 7 años, eran arrancados de sus familiares y eran enviados a duras pruebas físicas y militares. Su principal objetivo siempre era convertirse en espartanos implacables, máquinas de guerra perfectas capaces de defender su ciudad a cualquier costo. En pocas palabras, Atenas enfatizaba el desarrollo intelectual y moral, la participación ciudadana y la búsqueda de la verdad. Por otro lado, Esparta priorizaba la formación militar, la obediencia griega y la fuerza militar.